Hace unos días el presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa donde informó que iba a cambiar su estrategia ante el conflicto que se vive en Afganistán. Para analizar este tema, para analizar este discurso, está en el estudio David Hernández López. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Un placer tenerte a hablar de un tema complicado, importante, dentro de las relaciones internacionales y la geopolítica. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Sí. Al contrario, bueno, pues dinos, ¿qué te pareció este discurso, esta nueva táctica de guerra? Sí, primero quisiera un poco contextualizar ¿Sí? la situación que existe en Afganistán. Primero hay que recordar que es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Tiene ya 16 años, alrededor de 16 años desde que la guerra inició. Y desde la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, él ya tenía en el discurso esta guerra, la tenía bien focalizada porque definitivamente los estadounidenses tienen pues un problema con esto, ¿no? Es una guerra que ha causado muchos conflictos, es una guerra que les ha costado mucho dinero y por lo tanto está en el foco de la opinión pública estadounidense. Sí, Donald Trump cambió la táctica que justamente tenía durante la campaña. Sí. Debemos decir que él había dicho que quería retirar todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Él decía que definitivamente era una guerra que tenía que terminar y una de las pruebas de ello era que, bueno, hace un par de meses lanzó una bomba. Era la llamada bomba madre de todas las bombas. Esta pues tenía la intención de acabar con el problema de tajo, no involucrar más soldados estadounidenses y acabar con el problema muchísimo más de fondo. Lo que nos trae aquí es que este nuevo discurso lo cambia y decide mandar más tropas a territorio afgano. Es interesante porque actualmente existen alrededor de 8,000 y él quiere aumentar a 4,000 más. Es un número pues importante. Sustancial, claro. Pensando en esta guerra, ¿no? David, pero explícanos, ¿por qué Afganistán? ¿Por qué 16 años de intervención por parte de los Estados Unidos? ¿Por qué la entonces Unión Soviética también tuvo una incursión en Afganistán? ¿Qué representa Afganistán en el mundo? Bueno, definitivamente esto viene de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Aquí es donde inicia la intervención estadounidense, ¿no? Afganistán actualmente es una bomba, prácticamente. Existen existen varios grupos terroristas, pero los más importantes definitivamente es los talibanes y ahora el Estado Islámico. Es un problema muy complicado porque el territorio afgano, el propio gobierno afgano, que es el que apoya el gobierno de Estados Unidos, controla aproximadamente el 50% del territorio. Esto quiere decir que el otro 50% lo controlan grupos terroristas. Esto para Estados Unidos definitivamente es un problema porque es un campo de refugio para el terrorismo que amenaza sus intereses, su seguridad nacional. Claro. Entonces, hay que mencionar aquí, el propio gobierno afgano ha sido quien ha apoyado o ha pedido ayuda a Estados Unidos para que intervenga. Esto es súper interesante. ¿Tiene petróleo? ¿Tiene riquezas naturales? ¿Qué tiene Afganistán, además de ser un semillero de grupos radicales? Creo que este es parte del discurso mediático, el pensar que los recursos naturales siempre serán el móvil de Estados Unidos. Creo aquí que el fin próximo para Estados Unidos es su seguridad nacional. Verdaderamente los grupos terroristas que se encuentran ahí han amenazado directamente a Estados Unidos. Hay algo muy importante justamente en estas declaraciones de Donald Trump. Ha dicho que él estaría dispuesto a sentarse con los talibanes a negociar, lo que definitivamente muestra que el gobierno afgano está siendo se deja a un lado el propio gobierno y hay que negociar con los rebeldes, ¿no? Que también así son considerados. Para Estados Unidos son terroristas, para otros son rebeldes que se rebelan, si me dejan decirlo, que se rebelan contra el gobierno. Claro. Entonces es muy interesante esto. Para estudiar esta nueva estrategia de guerra de Donald Trump, valdría compararlo un poco con la de Barack Obama. Te preguntaría, ¿son
opuestamente distintas, porque también esto podría darnos un poco de luz a lo que pueden ser otras incursiones militares en otras partes del mundo. Sí, claro, hay que recordar que Barack Obama lo que hizo hasta el último periodo de su administración fue reducir de manera significativa las tropas en territorio afgano. Lo que debo decir es que definitivamente Barack Obama había pensado que esta guerra no se iba a ganar. No se iba a ganar con tropas. Era una forma de decir, la perdimos. Okay. Y lo que estaban intentando simplemente era hacer una retirada mucho más pacífica y no de tajo de las tropas estadounidenses de territorio afgano. David, pero también hay un cuestionamiento. 16 años de intervención, estás hablando de la intervención del país más poderoso, con armas, económicamente, como los Estados Unidos, ¿y no pueden con los rebeldes? Sí, no, justamente ese era el discurso de Barack Obama. O te cambio la pregunta, ¿qué tan poderosos son esos grupos rebeldes? Bueno, una de las cosas es que el financiamiento que obtienen del tráfico de drogas, Afganistán es uno de los principales países exportadores de drogas, y de aquí es de donde obtienen financiamiento los grupos rebeldes. Si ellos controlan el 50% del territorio, evidentemente tienen control del comercio y control de la producción, y es de donde obtienen financiamiento. Es diferente, por ejemplo, como Estado Islámico en Irak o Siria, que tienen pues financiamiento limitado, se podría decir, a un grupo terrorista que tiene todo el territorio para ellos. Y para ello también habrá que analizar lo que es la zona, Medio Oriente, los países árabes. Se habló hace poco de que Qatar incluso apoyaba a grupos terroristas, a células, ciertos vínculos, incluso con estos talibanes. Desde tu perspectiva, tus estudios, ¿cómo lo has venido leyendo? Bueno, definitivamente la zona es muy conflictiva, son diferentes focos de tensión. Afganistán, volvemos a lo mismo, creo que es uno de los principales focos de atención para Estados Unidos. Desde la campaña lo dijo, esta es una guerra que nos ha dado poco, por así decirlo, y no hay como verdaderamente interés de seguirla manteniendo. Lo que pretenden es terminarla, son 16 años. ¿Rusia tiene un papel o juega un papel importante en Afganistán? Creo que Rusia se va a enfocar en Siria. Definitivamente Siria le importa muchísimo más que ahora Afganistán. Afganistán, pues ahora es territorio estadounidense, por así decirlo, o es interés estadounidense, y no creo que Rusia esté buscando otro foco de enfrentamiento con Estados Unidos. Desde tu óptica, ¿es más peligroso ahorita la península coreana con el conflicto que pues, se ha venido dando en Norcorea o Medio Oriente? Bueno, es una pregunta complicada. Creo que el problema con la península norcoreana es que existe tensión continua y hay pues la incertidumbre, el elemento incertidumbre pues mantiene como Estados Unidos pues mantiene su atención. En Afganistán definitivamente tienen mayor control, si se podría decir, sí. o tienen pues tienen mayor control. Sí, hablamos de un régimen dictatorial del Corea, o sea, son dos cosas distintas de estudio, pero hablaba dentro de la conflictividad del mundo, ¿cuál de los dos podría estar más concentrado, ¿no? más en punto rojo, por decirlo? Y acá estamos hablando, por supuesto, de terrorismo. Sí, claro. Sí, así es. Creo que Afganistán, el problema con los grupos terroristas en Medio Oriente es que pueden atacar en cualquier momento y pueden atacar con estos llamados lobos solitarios. Claro. Entonces, pues sí, la cosa acá en la península de Corea es que el propio gobierno pues es el que podría atacar. Y hay que estar al pendiente de las acciones que pueda emprender Trump, porque Trump primero dice una cosa, luego dice otra, en fin. El que sea una persona, un mandatario impredecible, también provoca cierta tensión, ¿no?, en esa parte del mundo. Sí, claro. Esto, creo que hay una pequeña muestra de sensatez en las medidas que ha tomado en Afganistán. Definitivamente hay un plan, se está elaborando un plan a largo plazo en este país. Algo que comentaste todavía hace unos momentos es algo interesante. Antes se veía a los talibanes como un grupo negativo, como un grupo de conflicto, de choque contra Occidente, y ahora lo decías, ¿no? Incluso se está pensando en la posible negociación del gobierno de Donald Trump con ellos.
Pero también antes se le vinculaba, al menos en el ideario, a los talibanes con el terrorismo. ¿Qué tanta relación hay o ha habido entre talibanes y terroristas? Ok, es complicado. Por ejemplo, con el Sí. ISIS o con Al-Qaeda o con otro grupo terrorista. Ok, en territorio afgano convive el Estado Islámico y convive los talibanes. De hecho, ese es uno de los problemas. En Afganistán hay múltiples grupos terroristas con intereses diferentes, con intereses comunes, lo cual significa que sí, hay una relación entre estos grupos terroristas. Pero es interesante cuál podría ser la diferencia de este tipo de grupos. Por ejemplo, aunque ambos tienen el interés de establecer un califato, y esto también es un tema importante. Claro. Si los talibanes toman el control total de las ciudades más importantes, que no lo han hecho solo porque Estados Unidos se encuentra ahí. Claro. Si Estados Unidos no se encontrara ahí, es muy probable que el propio gobierno afgano no tuviera la capacidad para defender sus ciudades más importantes. Ya lo vimos hace un par de meses en Kabul, en la zona diplomática, en las embajadas, hubo un atentado que verdaderamente fue, bueno, están las embajadas, ¿no? Ahí debería de ser uno de los lugares más seguros del país. David, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. David Hernández es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Gracias por ayudarnos a entender todos estos conflictos que se están viviendo. Muy buena radiografía, gracias.